pues tengo este micro que pues no he pensado así en utilizarlo. No sé, es un proyecto, ¿vale? O sea, esto es lo que algunos ASMR artists utilizan. Y pues en este vídeo voy a estar estrenando. A ver, voy a subir un poco. Hola, hola. A ver, no sé si se escucha. A ver, hola, 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 hola. Bueno, o sea, así ya está bien. Es una pasada el sonido, de verdad. Se escucha mi perra. Es una pasada, tío, el sonido, tío. Qué caña, tío. Bueno, ¿cómo estáis? Aquí estamos estrenando este nuevo micrófono. Es que es una pasada, ¿vale? Me encanta cómo se escucha. Bueno, en el vídeo de hoy voy a estaros voy a estar estrenando este micrófono y voy a estar enseñándoos unas cositas que, bueno, enseñándoos una cosa, bueno, sí, dos cosas. La primera es una cosa que me he comprado que me ha hecho bastante gracia. ¿Qué es esto? No sé si lo he dicho en otro vídeo, pero yo soy fan de estas muñecas, o sea, son buenísimas. Son las Gorgeous de Saturn. Es que me suena que lo he dicho en un vídeo, pero pues aquí te venía una funda para el iPad Air. Y yo pues estoy pensando en comprar un iPad así para dibujar, porque hay una aplicación bastante chula. Y nada, pues a ver qué, no sé, acompáñenme y vamos a ver qué hay en esta cosa. Aquí hay una que no sé si la veis, que es una bruja. Y yo cuando la vi, tío, dije, ¡ah, una bruja! Porque yo, de verdad, me encantan las brujas. Y cuando me independicé, pues me gustaría tener un gato negro y decorar mi cuarto como si fuera una cabaña del bosque, así, rollo bruja, ¿sabes? Ahí con enredaderas, con tarros y hasta un mini calderito que viene a Amazon que me parece súper gracioso, así para guardar anillitos y colgantes. Soy una friki, lo sé, pero es que me encanta, tío, todo este rollo así de la fantasía. Voy a intentar abrir con cuidado esto y vamos a ver qué hay aquí. Es que son buenísimas, tío. Mucho más. ¡Ah! Hay un sorteo. Qué caña, tío. Qué caña. Me acuerdo que cuando era pequeña había unas revistas que si las enviabas por correo y el código o algo así, que creo que lo sigue habiendo pero en otros productos, pues entrabas en un sorteo y tu dibujo te aparecía en la revista y te daban un premio. Me acuerdo de eso, tío. Tengo revistas que son así. Es que son buenísimas, tío. Una vez en una página web vi una que era rosa, pero rosa, rosa. O sea, me encantó, tío. Y aún estoy pensando en comprarla, porque es que estas muñecas huelen genial y son buenísimas. De verdad, es una pasada.
canción pues te viene un laberinto. Vuela, vuela mariposa. Esta preciosa mariposa debe llegar al destino y tú puedes ayudarla en su vuelo. Fíjate en la secuencia de flores de abajo para guiarla en la dirección correcta. Soluciones en la página 34.
cuenta cuántos de cada has encontrado. Creo que yo tengo esta muñeca también. La que sostiene un huevo de Pascua. A ver cuánto queda. Joder, es muy largo. Ah, vale. Aquí te salen las opciones y lo de sorteo. Qué guay. Pues yo voy a desear ahí la muñeca bruja, a ver si me toca. Bueno, seguimos. 5 cosas que no sabes sobre las abejas. A mí ya te diré info sobre las abejas, algunas curiosidades. Son pequeñitas, pero su trabajo es enorme. De ellas depende mucho de la comida que ves en tu mesa. ¿Quieres conocerlas mejor? Se orientan con el sol, tienen como una brújula interna. Son las mejores amigas de las plantas y ayudan a que las flores se reproduzcan. Es verdad, tío, las abejas, pues, es que son súper importantes, tío, porque si se extinguieran las abejas, nos extinguiríamos nosotros también. Su flor favorita, la margarita, florece durante casi todo el año. No tengas miedo, no es tan fácil que piquen. Solo lo hacen si se sienten realmente amenazadas. Solo fabrican miel, 7 especies, de las más de 20.000 que hay. Su sabor es tan... Ah, su labor. Esto causa ahora voy a borrar el programa de ese tipo. Su labor es tan importante que hasta tienen un día, 20 de mayo. ¿Quién las está mintiendo? Ostras, esto no lo sabía. Puedes ayudar a las abejas plantando flores y plantas, hablando con tus amigos de lo que has aprendido y sobre todo cuidando de la naturaleza. Es verdad, hay que cuidar el planeta, chicos. Y no hagáis daño a las abejas. Os lo enseño, que se me va la olla y no lo enseño. Buenísima esta Gorgeous también. Escríbeme una carta, envíanos tu foto, tu dibujo o ambos y podrás verlos publicados en la revista. Esperamos vuestros correos. Qué guay. Ojalá yo tuviera el mío, tío, porque me acuerdo de que hice un dibujo de una Gorgeous que era Geisa, porque yo era fan de las Geisas cuando eran así más pequeñas. Y no sé, puede que la vuelva a recrear. O no sé. Qué guay, tío. Y aquí salen algunos dibujitos de algunas niñas. Qué guay. Ah, mira, adivina, está un cuento. Mira, vamos a ver. Cuéntame un cuento. Una malvada madrastra, una patita de cristal y mucha magia. Este cuento lo tiene todo. La Cenicienta. A ver. Érase una vez una hermosa chica que vivía con su padre viudo. El hombre quedó destrozado tras la muerte de su esposa. Por eso, su hija se alegró mucho cuando su padre volvió a casarse con una viuda con 2 hijas. La felicidad no duró mucho. El hombre enfermó y murió poco después. Desde ese momento, las 2 hermanas y su madrastra hicieron la vida imposible a la chica y la obligaban a dormir cerca de la chimenea rodeada de ceniza. De ahí su apodo, Cenicienta. Un día llegó una invitación para el baile del príncipe heredero. Todas estaban emocionadas, hasta que la madrastra dejó claro que Cenicienta no iría al baile. Muy triste, las ayudó a vestirse y las vio salir por la puerta. Entonces, ¡chas!, apareció su hada madrina.
zapatos, dijo el hado moviendo de nuevo su varita. Pero recuerda, el hechizo se romperá a las 12 de la noche. Cenicienta, con su nuevo vestido y sus zapatos de cristal, les dio las gracias y corrió al palacio. Nada más llegar, todos los ojos se posaron en ella, incluidos los del príncipe. Tenía que hablar con esa joven. Bailaron toda la noche, pero entonces, ¡tom! ¡tom! El reloj marcó las 12 de la noche. Cenicienta corrió a su carroza y por el camino perdió uno de sus zapatos. Al día siguiente, el príncipe organizó una búsqueda. La dueña del zapato de cristal que había encontrado sería su esposa. Puede darle un poco más porque es que si no, luego no me escucho eso. La dueña del zapato de cristal que había encontrado sería su esposa. Todas las muchachas casaderas esperaban la visita real para probarse el zapato, pero era tan chiquito. Tampoco hubo suerte con las hermanastras. El emisario estaba a punto de irse cuando vio en un rincón a una joven llena de medida e insistió en que se lo probara. Tachano encajaba perfectamente. El príncipe había encontrado a su princesa y juntos vivieron felices y comieron felices. Fin. Y al lado te viene como un minijuego. ¿A qué hora debes volver Cenicienta a casa? Y te sale pues, y para que sea un poco más complicado, te sale pues un reloj así como con agujas, ¿sabes? ¿No? Y pues con números. Pide un deseo. El mundo Gorgeous está lleno de preciosos accesorios, juguetes y moda. Solo tienes que elegir lo que más te guste y enviarnos un correo electrónico con tus datos, indicando el regalo que quieres. Y te sale así como las bases para que te den el sorteo. Yo voy a cruzar los dedos para que me des la brojita. Y bueno, aquí te vienen las soluciones de todos los juegos y pasatiempos. Y ya está. La verdad mola mucho de estas revistas. Bueno, ahora os voy a enseñar pues las dos cositas, porque chicos, no ya casi media hora. Bueno, este es el regalito que te venía, que es para un iPad. Es bastante bonito. Yo tengo un colgante broche más bien de esta Gorgeous. Es súper bonito. Y bueno, por último os voy a enseñar este neceser que también me tocó en una de estas revistas. Es un hada